Hola y bienvenidos a esta nueva clase de Académicamente. En esta oportunidad estudiaremos lo que es el citoesqueleto y las inclusiones citoplasmáticas. Antes de estudiar el citoesqueleto, hagamos un breve repaso sobre lo que es el citoplasma. El citoplasma es la porción de la célula que está fuera del núcleo. Este es el núcleo y por fuera se encuentra toda esta región conocida como citoplasma y está por dentro de la membrana plasmática. Esta sería la membrana, que es el límite externo, y por dentro se va a encontrar lo que es el citoplasma. Y ahí es donde se van a albergar lo que son las organelas. Tenemos que el citoplasma contiene una parte líquida. Esa parte líquida se denomina citosol. Es el medio intracelular conformado por una solución líquida, es decir, agua principalmente, en el que se encuentran inmersos los orgánulos. La composición de ese citosol, que es digamos agua intracelular, vamos a ver que se compone un 85% del líquido intracelular como tal, es decir, lo que es agua. El 15% restante se compone de proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y sustancias inorgánicas. ¿Cuáles serían esas sustancias inorgánicas? Por ejemplo, lo que son iones como el potasio, magnesio, fosfatos, sodio, calcio, entre otros. Ahora bien, el citoplasma estaría compuesto entonces por lo que es el citosol más los orgánulos. El conjunto de estos dos compuestos forman en sí lo que es el citoplasma. Ahora tenemos que el citoplasma se divide en regiones. Tenemos desde adentro una parte central pequeña conocida como centrosoma. Está junto al núcleo. Aquí tenemos el núcleo de la célula y junto a él se va a encontrar esta región central conocida como centrosoma. Es de una consistencia gelatinosa y contiene a los centríolos, los cuales estudiaremos más adelante. Luego, por fuera del centrosoma, más hacia la periferia, se va a encontrar esta región, conocido como endoplasma. El endoplasma se encuentra entonces en la periferia, donde el citosol es más fluido y contiene la mayor parte de las organelas, es decir, las mitocondrias, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, y además las inclusiones citoplasmáticas. Ahí se van a encontrar en el endoplasma. Y finalmente tenemos el ectoplasma, que es la parte más externa del citoplasma, la parte más periférica y es más delgado. Este ectoplasma está justo por debajo de la membrana plasmática. Esta sería la membrana, este límite externo, y por debajo de la membrana se va a encontrar esa porción de citoplasma conocido como ectoplasma, y es de una consistencia gelatinosa. Veamos acá esta imagen esquemática. Fíjense, esta es una célula. En el centro encontramos el núcleo. Todo lo que está de color blanco sería el citoplasma y en color negro lo que es la membrana plasmática o membrana celular. Vemos que cerca del núcleo, en el centro, se encuentra lo que es el centrosoma, esta región. Luego, más hacia afuera, en la periferia, se encuentra lo que es el endoplasma, que es más grande este espacio, el endoplasma donde se encuentran las organelas. Y aún más hacia afuera, más hacia la periferia, se encuentra el ectoplasma, que es aún más pequeño, más delgado, y está justo por debajo de la membrana plasmática, que en este caso se resalta de color negro. Ahora observen que nosotros podemos comparar esto, como por ejemplo con lo que son las capas de la Tierra. Recuerden que la Tierra tiene una capa externa llamada corteza, el manto y el núcleo. Por ejemplo, supongamos que esta es la Tierra. Aquí tenemos lo que es el ectoplasma, que sería, por ejemplo, la corteza terrestre. Luego el endoplasma representaría lo que es el manto de la Tierra y en el centrosoma, junto al núcleo, se encuentra lo que es el núcleo de la Tierra. Es una forma de comparar algo para representarlo de esa forma, ¿ok? Ahora sí veamos propiamente lo que es el citoesqueleto. El citoesqueleto es una trama o red de proteínas filamentosas más proteínas accesorias y atraviesa todo el citoplasma. Se extiende por todo el citoplasma y tiene a su cargo la organización espacial dinámica de una célula. El prefijo cito significa célula, por lo tanto, citoesqueleto significa esqueleto de la célula. Básicamente, así como el cuerpo humano tiene un esqueleto compuesto por huesos, asimismo la célula tiene en su interior un esqueleto compuesto por proteínas filamentosas. Y todas estas proteínas filamentosas se van a encontrar por todo el citoplasma. Ahora, tiene a su cargo la organización espacial dinámica de la célula. ¿Qué quiere decir esto? Que la organización interna de la célula está dado por el citoesqueleto. El hecho de que las organelas, las vesículas citoplasmáticas y estructuras internas de la célula se puedan posicionar en algún punto de la célula, se puedan ubicar en algún determinado sitio
o se pueden mover de un sitio a otro, esto está controlado por el citoesqueleto. Incluso el movimiento propiamente de la célula está controlado por el citoesqueleto. Ahora bien, el citoesqueleto se compone de tres tipos de filamentos. Un filamento es una estructura proteica compuesta por proteínas que tiene forma de una columna alargada o de un cable. Es una estructura que básicamente es muy larga, ¿ok? Y va a formar parte de lo que es el citoesqueleto. Tenemos tres tipos de filamentos. El filamento intermedio, el microtúbulo y los microfilamentos de actina. Observamos acá en esta imagen donde ven estructuras de color fluorescente, ven lo que son hilos de color amarillo y verde. Estos son los filamentos, ven que tienen forma como de hilos y son muchísimos, se distribuyen por toda la célula básicamente. En el centro encontramos lo que es el núcleo, este de color rojo, y vemos que todas estas estructuras delgadas, alargadas en forma de cables o de hilos que forman una especie de red, sería el citoesqueleto. Funciona el citoesqueleto. Muy importante, mantiene la forma celular. Influye en la forma de una determinada célula. Regula la posición de los organoides e inclusiones. Lo que les había mencionado anteriormente, la posición que toma una organela o incluso en qué parte del citoplasma se va a encontrar una determinada organela o una inclusión citoplasmática que las vamos a estudiar más adelante. El hecho de que esta mitocondria se encuentre acá en este punto de la célula va a estar regulada por el citoesqueleto, porque el citoesqueleto permite también lo que es el movimiento de las estructuras internas de la célula. Participa en el desplazamiento de células, vesículas de secreción, organoides e inclusiones citoplasmáticas. Por ejemplo, el hecho de que las vesículas de secreción o las vesículas citoplasmáticas, que son esta estructura en forma de globo, que en su interior hay sustancias químicas, ese movimiento está controlado también por el citoesqueleto. Vemos acá en la endocitosis también. Tenemos que también participa en la formación del uso mitótico. El uso mitótico, esta estructura que ven con filamentos de color azul, es una estructura que se forma durante la división celular y permite lo que es el movimiento de los cromosomas durante la mitosis. Esto lo vamos a estudiar más a profundidad en la clase de división celular, pero el citoesqueleto es muy importante para la formación de ese uso mitótico. Y además el citoesqueleto es muy importante para lo que es el movimiento de la célula. El hecho de que una célula se pueda mover, en este caso tenemos un ejemplo de un espermatozoide, esos movimientos vienen controlados por proteínas que forman parte del citoesqueleto o que se relacionan con el citoesqueleto, como son las proteínas motoras, y permiten el movimiento de determinadas partes de la célula. Por ejemplo, el movimiento de los cilios y de los flagelos, en este caso de un flagelo. Vamos a tener que, dependiendo del determinado filamento del citoesqueleto, se van a distribuir en distintas áreas del citoplasma. En el caso de los microfilamentos de actina, ellos tienen un diámetro de entre 5 a 9 nanómetros y ellos se distribuyen principalmente por lo que es el exoplasma o también llamado ectoplasma, es decir, se distribuyen en la parte más periférica del citoplasma, como vemos acá, donde ven unas líneas, una especie de cables o hilos, es el ectoplasma donde se distribuyen los microfilamentos de actina y principalmente también en las microvellosidades. Recuerden que los filamentos de actina se encuentran formando parte de la estructura de las microvellosidades y de los estereocilios. Tenemos que los filamentos intermedios tienen un diámetro de 10 nanómetros y se distribuyen principalmente por lo que es el endoplasma, es decir, en prácticamente toda esta parte media de la célula, donde se encuentran también las organelas. Por toda esta región se distribuyen lo que son los filamentos intermedios. Mientras que los microtúbulos se originan, fíjense bien, de acá del centrosoma. Este sería el centrosoma, esta parte central del citoplasma, y de acá los microtúbulos se extienden desde el centrosoma hacia la periferia, hacia los lados, hacia la parte más externa, donde incluso puede llegar hasta el nivel donde se encuentra la membrana plasmática. Entonces vemos que dependiendo de la región del citoplasma, sea ectoplasma, endoplasma o centrosoma, hay una mayor proporción de determinados filamentos que forman parte del citoesqueleto. Aquí tenemos otra imagen esquemática, vemos acá lo que es el centrosoma, donde salen de acá los microtúbulos que ven de color amarillo y se dirigen hacia afuera. Tenemos lo que son los microfilamentos de actina, que son estos que ven de color rojo, aquí en el ectoplasma o exoplasma. Y los filamentos intermedios, que son estos los que están de color marrón, que se distribuyen por prácticamente todo el citoplasma, pero realmente
más que todo en el endoplasma, que es la parte media del citoplasma. Entonces estudiamos cada uno de estos filamentos a profundidad. Tenemos lo que son los microfilamentos de actina. En algunos casos también le llaman simplemente microfilamentos o filamentos de actina. Estos microfilamentos de actina se encuentran en casi todas las células eucariotas, casi todas, y se distribuyen principalmente en lo que es el ectoplasma. En su ultraestructura tenemos que los microfilamentos de actina están constituidos por una proteína globular denominada actina G, que se polimeriza para formar dos cadenas idénticas de actina F, que es la fibra, y da origen a una espiral doble, la columna vertebral del filamento de actina. A ver, ¿cómo es esto? Fíjense bien. Acá tenemos en esta imagen acá abajo estas proteínas. Estos que ven de color rojo son proteínas. En este caso, los que están así como una forma esférica, estas proteínas sería la actina G o actina globular. Mientras que este filamento, esta cadena, es la actina F o actina fibrilar. La actina fibrilar o F se forma a partir de actina G. ¿Cómo es esto? La actina G se polimeriza para formar la actina F. ¿Qué quiere decir esto? Polimerizar quiere decir que estructuras, moléculas simples, pequeñas o simplemente moléculas sencillas se unen unas con otras para formar estructuras o moléculas más grandes, más complejas en formas de cadenas. Entonces, básicamente, polimerización es que esta actina G se une con esta otra actina G y a su vez con esta otra actina G y se van uniendo de una en una para formar así una cadena más grande. Es como si fuera la actina F una cadena de perlas. Imagínense que esta es una cadena de perlas, donde cada perla sería la actina G, pero la cadena completa de perlas es la actina F. Entonces, actina F es la cadena de perlas, la actina G sería cada una de estas perlas, que al unirse una perla con otra hasta formar finalmente la cadena, tendríamos lo que es la actina F. Entonces aquí tenemos la estructura, fíjense las características de estos filamentos de actina es que son delgados, son de 5 o 9 nanómetros de diámetro. Son muy flexibles y son polares. ¿Qué quiere decir que sean polares? Que tienen dos polos, un extremo positivo y un extremo negativo. Tienen dos polos, simplemente eso. Ahora bien, vemos acá el procedimiento con el que se forma el filamento de actina. Fíjense, aquí tenemos la actina G. Son proteínas que están sueltas. La actina G se unen dos o tres actinas G y forma una especie de núcleo. No hablamos del núcleo celular, hablamos de que unas proteínas se forman en un centro, se forma un centro a partir del cual se van a unir más actinas G y se van polimerizando, se van uniendo entre sí para formar una cadena completa que sería la actina F, que presenta una doble espiral, como vemos acá, una cadena por acá, más oscura, y otra cadena por acá, todas de actina G que forman la actina F. Pero fíjense que tiene una forma espiral, se enrolla una cadena sobre otra. Y así se forma el filamento de actina, que son muy delgados. Entonces vemos acá que este proceso donde hay primero una nucleación, se forma primero el núcleo, luego hay una elongación donde se va elongando, es decir, se va alargando a medida que se van uniendo cada vez más moléculas de actina G para formar finalmente la actina F. Pero fíjense bien, la conformación de los filamentos de actina como esqueleto estructural y la capacidad para producir el movimiento, porque los filamentos de actina tienen relación con lo que son los movimientos, por ejemplo, los movimientos de las células musculares y por ende de los músculos, ellos tienen relación con eso. Todo eso tiene una cierta influencia por parte de una serie de proteínas llamadas proteínas fijadoras de actina, que son proteínas asociadas a ese procedimiento de formación de actina F y también de la formación de actina G. ¿Cómo así? Bueno, que la actina F se puede transformar en actina G y la actina G se puede transformar en actina F. Es un proceso reversible, puede ir de un lado o del otro. Y ese procedimiento, ese proceso, está controlado por las proteínas fijadoras de actina, que dependiendo de la función que ejercen esas proteínas, tenemos proteínas formadoras de fascículos de actina, proteínas cortadoras de filamentos de actina, proteínas antipolimerizantes, es decir, que evitan la polimerización, evita que la actina G se una a la otra actina G para formar actina F, proteínas fijadoras de enlaces cruzados en la actina, proteínas formadoras de casquetes en la actina y proteínas motoras. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de estas proteínas.
Como les dije anteriormente, este proceso de formación de actina F y de actina G es un proceso reversible. Puede ir de actina G formarse actina F o de actina F formarse nuevamente actina G. Es un proceso que varía. Está en equilibrio gracias a las proteínas fijadoras de actina. Entonces vamos a tener que entre esas proteínas vamos a encontrar estas. Tenemos lo que es la fimbria y la bilina. Estas dos proteínas unen filamentos de actina de transcurso paralelo para formar haces rígidos que atraviesan el endoplasma y confieren sostén mecánico a ciertas zonas localizadas en esa célula. ¿Cómo es esto? Ven acá un filamento de actina, aquí tenemos otro filamento de actina, los que ven de color anaranjado. ¿Qué hace la fimbria y la bilina? Ellos unen entre sí varios filamentos de actina que estén paralelos. ¿Qué quiere decir que esté paralelo? Que esté uno al lado del otro. Al estar estos filamentos unos al lado del otro, y aquí ordenados, se unen entre sí por medio de la fimbria y la bilina, que está representado acá de color amarillo, y esas proteínas permiten estabilizar ese conjunto de filamentos de actina que forma un haz o un fascículo. Es decir, todo ese conjunto de filamentos de actina se van a unir entre sí y forman ese haz o fascículo, o sea, un conjunto como tal de filamentos de actina que estarían estabilizados y bien organizados. Tenemos lo que es la espectrina. La espectrina establece enlaces cruzados entre los microfilamentos sin formar fascículos, dando lugar a extensas redes que, de acuerdo a lo tupido de la trama, tupido quiere decir que sean varios compuestos, varios elementos muy unidos entre sí, muy compactados, y puede dar característica al citoplasma de gel muy laxo o muy espeso. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense bien, aquí tenemos nuevamente los filamentos de actina, los de color anaranjado. Fíjense que en este caso no son todos paralelos, sino que estos lo intersectan. Fíjense, este microfilamento intersecta a estos otros dos. No están paralelos, sino que forman una trama, una red. Y esa red está estabilizada por medio de la espectrina. La espectrina, en este caso representada en este color azul marino, sería la proteína que estabiliza a los microfilamentos de actina que se unen, pero no en forma paralela, sino en forma de una trama, de una forma de una red. Y ahora bien, dependiendo de qué tan compactos estén estos microfilamentos en el citoplasma, puede ser el citoplasma muy espeso, es decir, con una consistencia gelatinosa, o el citoplasma puede ser más fluido, más laxo. Y todo esto dependiendo de qué tan compactos estén los microfilamentos de actina. Tenemos la tropomodulina, es una proteína reguladora, regula especialmente lo que es la elongación, que si recordamos la elongación, tenemos que la elongación sería el proceso donde se va alargando el microfilamento de actina a medida que se le van uniendo más actina G, se va alargando esa actina F, y entonces tenemos que ella regula ese proceso de elongación, pero regula también el proceso de despolimerización, es decir, lo contrario, en vez de unirse actina G para formar una actina F más larga, es lo contrario, la actina G no se une y entonces la actina F deja de formarse. Básicamente ese sería el proceso de despolimerización, es lo contrario a unir. Esta proteína regula esos procesos de los microfilamentos por bloqueo del extremo libre del polímero. Fíjense bien, este es el microfilamento que se está formando. La tropomodulina se une en uno de los extremos del microfilamento, en uno de los extremos libres, y al unirse acá, ella regula este proceso de elongación o el proceso de despolimerización. Es decir, al unirse acá, ella controla si el microfilamento crece más o si el microfilamento decrece. Ocurre despolimerización. Básicamente eso es lo que hace, regular que crezca o que disminuya de tamaño. Ahora bien, tenemos lo que son las proteínas motoras, como es por ejemplo la proteína miosina, que es una proteína del movimiento. Vemos acá que la miosina forma otra clase de filamentos, son los filamentos de miosina. Estos que ven de color verde. Los filamentos de miosina presentan como una especie de cabezas o brazos, como ven acá. Esos brazos de miosina interactúan o se unen al microfilamento de actina, representado acá de color rojo, como lo ven acá. Este microfilamento de actina interactúa con el de miosina. ¿Para qué? Para lo que son los movimientos, para lo que es la contracción, especialmente en las células musculares. Las células de los músculos presentan filamentos de actina y filamentos de miosina. La interacción entre la miosina y la actina genera movimiento. Esto se estudia más a profundidad en lo que es fisiología, pero fíjense que esta miosina interactúa con la actina y esto es lo que va a generar movimiento. Ahora, se encuentra otra proteína que es la tropomiosina.
y ella regula la unión entre la actina y la miosina. Básicamente, la tropomiosina representaba acá como un hilo de color amarillo, que lo ven al fondo, un hilo de color amarillo claro. Él lo que hace es regular que la miosina y la actina se unan. Él dice, ¿se pueden unir o no se pueden unir? Y dependiendo de esa unión, ¿hay movimiento o no? Funcionan los microfilamentos de actina. Ellos participan en la endocitosis y exocitosis, como vemos acá, los procesos de endocitosis y exocitosis. También son muy importantes porque contraen las microvellosidades. Recuerden que las microvellosidades, como por ejemplo los de chapa estriada o ribete en cepillo, o incluyendo los estereocilios, en su interior están constituidos por microfilamentos de actina. Por dentro, estos hilos que ven de color verde son microfilamentos de actina asociados a otras proteínas, pero la estructura principal es de filamentos de actina. Y estos, aunque no tengan movimiento en sí, los microfilamentos, una vez que algo los empuja, ahí sí se pueden mover. Es decir, ellos no se mueven por sí solos, sino que cuando hay algo, una sustancia que produzca el movimiento de los microfilamentos, por ejemplo, en el intestino, cuando pasa el bolo alimenticio y roza estos microfilamentos, los microfilamentos se mueven por efecto de esa presión mecánica. Pero hasta ahí, ese es el movimiento como tal que produce. Ahora, también, además, tenemos que los microfilamentos de actina intervienen en el desplazamiento de organoides u organelas y las vesículas de secreción. Aquí tenemos, por ejemplo, lisosomas, hay vesículas de secreción. El movimiento de todas estas estructuras, las organelas, las mitocondrias, todo esto está influenciado por los microfilamentos de actina. También interviene en la formación de la hendidura de escisión durante la división celular. Aquí tenemos dos células que se están formando. Cuando se produce la mitosis, lo que es la división celular, entre las dos células, cuando se están ya despegando o separando, como le quieran llamar, se forma una hendidura entre ambas células. Esta hendidura acá, que es como un hundimiento, ven que se repliega hacia abajo la membrana plasmática. Esa hendidura, acá se encuentra lo que son microfilamentos de actina que ayudan en la formación de esa hendidura. Muy importante, los microfilamentos de actina también intervienen en lo que es el desplazamiento y motilidad celular. Como por ejemplo, en este caso vemos que esta célula, fíjense que se mueve. En este caso es un fagocito. Recuerden que un fagocito es una célula que realiza fagocitosis. Supongamos que este fagocito es un macrófago, que son células especiales en la fagocitosis. En este caso, fíjense que va a fagocitar una bacteria, la bacteria de color verde. El movimiento de estas prolongaciones citoplasmáticas, fíjense que se forman estas prolongaciones, ¿lo ven? Ese movimiento está generado gracias a la formación de pseudópodos. Los pseudópodos son estas prolongaciones citoplasmáticas que ven que son como unos brazos que llegan y atrapan a la bacteria. Esos son pseudópodos, esas prolongaciones del citoplasma. Ese movimiento también está controlado por microfilamentos de actina. Y también los microfilamentos de actina intervienen en lo que es la forma de las células, como son las formas prismáticas, cúbicas, caliciformes, planas, entre otras. Ahora tenemos lo que son los filamentos intermedios. Estos son el componente más estable del citoesqueleto y son los filamentos más fuertes de todo el citoesqueleto, más fuertes que los microfilamentos de actina y más que los microtúbulos. En sí, la función principal de estos filamentos intermedios es que proveen resistencia a la extensión, confieren lo que es fuerza mecánica a la célula, lo que es una resistencia mecánica. Y además están presentes en casi todas las células. Y aunque son diferentes tipos de filamentos intermedios, porque vamos a ver que son diferentes, en conjunto, en general, son similares estructural y funcionalmente entre estos filamentos intermedios y están compuestos por proteínas diferentes que dependen del tipo celular. Los filamentos intermedios no poseen actividad enzimática. Cuando hablamos de actividad enzimática es la capacidad de hacer que las reacciones químicas ocurran más rápido, ocurran en un momento dado, lo que se llama catalizar, hacer que una reacción química ocurra rápido. Los filamentos intermedios no realizan esta función enzimática. No son polares y no desaparecen, son los componentes más estables y como sabemos se distribuyen en el endoplasma de la célula, en lo que es esta región del citoplasma. Los filamentos intermedios se clasifican según la composición proteica y la distribución celular. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo es la ultraestructura? ¿Cómo se forman los filamentos intermedios? Los filamentos intermedios se forman a partir de monómeros helicoidales, lo que son polipéptidos que se enroscan entre sí para formar dímeros superenrollados
paralelos, como un resorte enrollado. ¿Qué quiere decir esto? Se forma a partir de monómeros helicoidales llamados polipéptidos. Un polipéptido es esta cadena, ¿ok? Una molécula alargada simple, es una cadena simple, formada por aminoácidos unidos entre sí, como una cadena de perlas, donde cada aminoácido, que son moléculas muy importantes que forman las proteínas, ellos se unen y forman un polipéptido. Entonces, aquí tenemos esta cadena, esta molécula llamada polipéptido. Es un monómero helicoidal. ¿Qué quiere decir la palabra monómero? Un monómero es una molécula simple, sencilla, que puede ser pequeña o no, pero es una molécula simple que al unirse a otro monómero forma un dímero y al unirse muchos monómeros se forman polímeros. Nuevamente volvemos al ejemplo de la cadena de perlas. Un polímero sería la cadena de perlas y cada perla sería un monómero. Los monómeros serían las moléculas más pequeñas o más sencillas que al unirse todas ellas, todos esos monómeros se unen y forman un polímero. En este caso, un monómero sería el polipéptido. Al unirse este polipéptido con otro polipéptido, se forma un dímero. Se enrollan entre sí los dos polipéptidos y forman este dímero que tiene forma de un resorte arrollado. Vemos acá más de cerca, vemos el polipéptido que se une a este otro polipéptido y forman un dímero, es decir, dos polipéptidos enrollados y unidos entre sí. Dos dímeros se enrollan y forman un tetrámero. Vemos acá, este es un dímero. Si se une o se enrolla a otro dímero, se forma un tetrámero, tetra de 4. En este caso tenemos un dímero acá y otro dímero acá. El enrollamiento o unión de estos dos dímeros forman un tetrámero. Estos tetrámeros se enrollan con otros tetrámeros y forman un protofilamento. ¿Cómo es esto? Vemos acá de nuevo. Aquí tenemos los tetrámeros. Esto es un tetrámero. Luego, varios tetrámeros se unen y forman un protofilamento. Este sería un tetrámero, aquí sería otro tetrámero y aquí otro tetrámero y así muchos tetrámeros. La unión de todos esos tetrámeros forman un protofilamento, que sería este aquí, el protofilamento formado por tetrámeros. Ahora bien, 8 protofilamentos se enrollan a su vez y forman el filamento intermedio, que sería este que observamos aquí abajo. Donde dice filamento sería el filamento intermedio, el que está acá. ¿Ok? Todo esto. Entonces, básicamente, volviendo desde el principio, tenemos un polipéptido, se enrolla con otro polipéptido, forma un dímero. Dos dímeros se enrollan entre sí, forman un tetrámero. Varios tetrámeros se enrollan entre sí, forman un protofilamento. 8 protofilamentos se enrollan entre sí, forman un filamento intermedio. Esa es la ultraestructura. Ahora, tenemos que los filamentos intermedios se forman entonces a partir de proteínas fibrosas, proteínas alargadas en forma de filamentos. Fíjense que esto es como una especie de filamento delgado que se enrolla con otro filamento delgado hasta formar filamentos cada vez más gruesos. Es como, por ejemplo, los hilos que forman un mecate o una soga. Esos hilos pequeños se van enrollando hasta formar una soga o mecate más grande, de mayor grosor. Como les dije, hay diferentes tipos de filamentos intermedios dependiendo de las proteínas que lo forman y de las células en donde se encuentran. Tenemos de este lado los filamentos intermedios, la ubicación y la función en cada caso. Tenemos los filamentos de queratina. La queratina es una proteína fibrosa, una proteína dura. Estos filamentos de queratina se ubican en las células epiteliales, es decir, en los epitelios planos estratificados, como es en el caso de la piel, principalmente en el esófago. Cuando decimos acá la epidermis, se refiere a la capa superficial de la piel y los filamentos de queratina en la piel también se denominan tonofilamentos o tonofibrillas. ¿Cuál es la función? Conferir tensión mecánica y terminan en desmosomas. Los desmosomas son estructuras proteicas que permiten la unión entre células y así las células del estrato, en este caso de la epidermis de la piel, quedan unidas por medios mecánicos. Es como si los desmosomas fueran una especie de puentes que unen las células entre sí y los filamentos de queratina confieren esa resistencia mecánica entre esas células de la piel. Tenemos los filamentos de desmina. La desmina es otra proteína que se ubica en las células musculares lisas, células musculares esqueléticas y las células del músculo cardíaco. Ahí se forman esos filamentos de desmina y proporcionan una red citoesquelética para la inserción y la integración mecánica de las proteínas contráctiles. En pocas palabras, estos filamentos de desmina
Confieren una red de sostén para las proteínas que son necesarias para la contracción, porque las células musculares son células especializadas en la contracción muscular. Tenemos los filamentos de vimentina, otra proteína que se encuentra especialmente en los fibroblastos del tejido conjuntivo. Los fibroblastos son células especiales que se encuentran en el tejido conjuntivo, el cual es un tejido de sostén que se encuentra distribuido en todo nuestro cuerpo, un tejido de sostén que es rico en colágeno. Y también se encuentran los filamentos de vimentina en las células mesenquimáticas, en pocas palabras, en las células madre de los embriones. ¿Qué hacen estos filamentos de vimentina? Conferir sostén mecánico a estas células. De igual forma, en las células que tienen más de un tipo de filamento intermedio, la vimentina siempre es uno de ellos. Es decir, si una célula tiene más de un tipo de filamento intermedio, es decir, un filamento intermedio de otro tipo de proteína, siempre el filamento de vimentina va a ser un filamento que esté también presente en la célula. Otra clase de filamentos intermedios tenemos los neurofilamentos, que se encuentran especialmente en las neuronas, en lo que es el soma o cuerpo de la neurona, en el axón y en las dendritas. ¿Cuál es la función? Conferir sostén mecánico de igual forma, sobre todo en el axón, donde se pueden evidenciar gran cantidad de filamentos de orientación paralela al eje longitudinal de la prolongación. Es decir, los filamentos intermedios, en este caso los neurofilamentos, se orientan en forma paralela y le confieren resistencia mecánica sobre todo al axón. Tenemos los filamentos gliales, formados por la proteína ácida fibrilar glial. Se encuentra especialmente en los astrocitos. Los astrocitos son células que se encuentran en el sistema nervioso central, pero no tienen la función de las neuronas, sino que ellos son células de sostén para las neuronas. ¿Qué hacen estos filamentos gliales? Conferir sostén mecánico y conferir rigidez a los astrocitos. Tenemos las láminas fibrosas. Las láminas fibrosas son un tipo de filamento intermedio que se encuentran en la cara interna del nucleolema. El nucleolema es la membrana del núcleo. ¿Cómo es esto? Imaginemos que tenemos acá una célula y este es el núcleo de la célula. Aquí tenemos lo que es el núcleo y ven que el núcleo tiene una membrana llamada membrana nuclear. Por dentro de esa membrana se va a encontrar lo que es la lámina nuclear o lámina fibrosa del núcleo, que son un conjunto de filamentos intermedios que se encuentran en prácticamente todos los núcleos. Y esa lámina nuclear básicamente tiene la siguiente función. La fosforilación de este reticulado, es decir, de esta lámina fibrosa o lámina nuclear, al inicio de la mitosis, es decir, de la división celular, causa la despolimerización de la lámina, es decir, la lámina se desintegra, se degrada, se rompe y tiene como consecuencia que se expone el material genético para la división celular. En pocas palabras, imagínense que acá se encuentra por dentro la lámina nuclear en color verde, que está por dentro del núcleo. Durante la mitosis ocurre un proceso de fosforilación, es decir, que se le añaden grupos fosfato, que son una serie de moléculas. Al fosforilarse esa lámina nuclear, ella se desintegra y al desintegrarse libera el material genético que estaba dentro del núcleo. ¿Qué quiere decir esto? Que se libera lo que son los ácidos nucleicos como es el ADN. Y el ADN entonces al liberarse queda disponible en forma de cromosomas para lo que es la división celular. Básicamente ese es el procedimiento. Claro está que cuando veamos la clase de división celular vamos a entender aún mejor esto. Aquí tenemos unos cortes histológicos donde se observan filamentos intermedios. A diferencia de los microfilamentos de actina, esos filamentos de actina no se observan bajo el microscopio óptico, sino que se utiliza el microscopio electrónico porque son muy delgados. Mientras que los filamentos intermedios sí se pueden observar algunos bajo el microscopio óptico. En el cerebelo observamos esta neurona estrellada del núcleo gris, una neurona. Observen dentro de la neurona lo que son los neurofilamentos. Vean acá, ven como una especie de rayas o líneas más oscuras de color marrón o pardo. Esos son los neurofilamentos, especialmente se encuentran en el axón, que es esta prolongación citoplasmática de la célula, de esa neurona, y ahí se encuentran sobre todo los neurofilamentos. Acá observamos otra neurona, este es un corte histológico de la médula espinal, con impregnación argéntica, al igual que este otro corte. Observamos acá esta neurona motora, vemos acá lo que es el núcleo y observamos que en su interior, en el cuerpo de la neurona, este sería el cuerpo o soma de la neurona, se encuentran estos filamentos, ven de color marrón, estos son neurofilamentos, ven acá que son como de color marrón.
todos estos hilos o estos cables internos que ven dentro del citoplasma son neurofilamentos. Ahora, algo curioso o destacado referente a estos neurofilamentos es que la acumulación anormal de los neurofilamentos en el soma neuronal y en los axones, es decir, en el cuerpo neuronal y en los axones, produce una enfermedad conocida como esclerosis lateral amiotrófica, que se abrevia como ELA. Esa enfermedad es la que padecía el científico Stephen Hawking, que causaba lo que era una parálisis progresiva de los músculos y así sucesivamente porque hay afectación neuronal por la acumulación excesiva de estos neurofilamentos. Acá tenemos otro corte histológico, en este caso a la izquierda, un corte histológico de piel gruesa. La piel gruesa es la que encontramos, por ejemplo, en la palma de las manos y en la planta, en los pies. Este tejido sería el estrato espinoso del epidermis, es decir, el epidermis en la piel. Y observamos acá que entre las células observan como una especie de hilos de color blanco, como color blanco o rosado, como unas rayas más claritas. ¿Lo ven? Esas rayas más claritas, esas líneas, son los tonofilamentos o tonofibrillas, es decir, filamentos de queratina, que se encuentran en las células epiteliales de la piel. Aquí observamos a la derecha otro corte histológico, es el cerebro. Esta célula es un astrocito. El astrocito en su interior presenta lo que son filamentos gliales. Vemos acá que se ve como un poco difuso, no se ve tan nítido, pero aquí tenemos lo que son los filamentos gliales. Esto que ven de color oscuro es porque aquí hay muchos filamentos gliales en el citoplasma y en las prolongaciones citoplasmáticas de esta célula. Todo lo que ven de color más oscuro serían los filamentos gliales, que serían los filamentos intermedios de los astrocitos, confiriéndoles sostén mecánico o resistencia mecánica a estas células. Y tenemos finalmente lo que son los microtúbulos. Estos son estructuras tubulares huecas, es decir, tienen forma de un tubo. Un tubo es una estructura cilíndrica que por dentro es hueco y tiene un diámetro de 25 nanómetros y una longitud variable. Tenemos que son los componentes fundamentales de los cilios y los flagelos. Además, tenemos que los microtúbulos se originan en los centríolos. Más adelante vamos a ver estos centríolos y tienen los microtúbulos una vida media de 10 minutos. No son estructuras permanentes, es decir, que cada 10 minutos los microtúbulos se están renovando, se están generando constantemente y se van degenerando y así sucesivamente. Ellos se originan de acá del centrosoma, de aquí del centro del citoplasma y se dirigen hacia la periferia. Aquí tenemos una imagen general, una estructura del microtúbulo. Ven que tiene una forma de tubo y por dentro es hueco. Los microtúbulos no se observan bajo el microscopio óptico, sino que se requiere de microscopio electrónico. Ultraestructura y característica. Bueno, tenemos que los microtúbulos se forman a partir de una proteína llamada tubulina. La tubulina está formada por dos polipéptidos, es decir, dos cadenas pequeñas que se unen entre sí para formar la tubulina. Esos polipéptidos son alfa-tubulina y beta-tubulina, que se unen para formar un heterodímero que sería la tubulina. Veamos acá. Fíjense bien. Esta es la tubulina, una proteína. La tubulina se halla compuesto a su vez de dos polipéptidos, de dos cadenas más simples. La alfa-tubulina representada en color morado y la beta-tubulina. La unión de la alfa-tubulina con la beta-tubulina forman la tubulina en sí. Sería un heterodímero. ¿Por qué heterodímero? Hetero es porque son dos polipéptidos diferentes. Alfa-tubulina es diferente a decir beta-tubulina. Son diferentes. Y son dímeros porque son dos monómeros. Son dos polipéptidos que se unen, por lo tanto sería un dímero. Por ello se llama heterodímero de tubulina. En sí es la proteína tubulina. La unión de la tubulina con otras tubulinas, esta tubulina se une a otra tubulina, es decir, se polimerizan, forman el microtúbulo. Pero antes de formar el microtúbulo, la tubulina que se une a otra tubulina forma un protofilamento. Es decir, la unión de varias tubulinas forman protofilamentos y la unión de 13 protofilamentos forman un microtúbulo. ¿Cómo es esto? Vemos acá. Aquí tenemos lo que es la tubulina. Fíjense bien. Vamos a resaltar acá. Esta sería una tubulina. Aquí tendríamos otra tubulina y así sucesivamente. Todas esas tubulinas se unen. Recuerden, la tubulina formada por alfa-tubulina y beta-tubulina. Se forman
esos protofilamentos, esta estructura filamentosa, lineal, alargada, a partir de tubulina. Y eso genera un protofilamento. Aquí tendríamos entonces un protofilamento formado de tubulina. Aquí tendríamos otro protofilamento y así sucesivamente con los protofilamentos. Para un total de 13 protofilamentos. La formación de esos 13 protofilamentos que se organizan en forma de anillo, generando así lo que es un cilindro, forma lo que es el microtúbulo. Entonces el microtúbulo está formado por 13 protofilamentos que se unen para formar ese tubo conocido como microtúbulo. Ahora, el microtúbulo es de estructura polar. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un extremo que es positivo y un extremo que es negativo. Y están relacionados con lo que son las funciones de sostén mecánico en la célula, pero también del movimiento, especialmente lo que es el movimiento de los cilios y los flagelos. Presentan inestabilidad dinámica. ¿Qué quiere decir que sean inestables? Que ellos no son permanentes, sino que cada 10 minutos se degradan, se vuelven a formar, se degradan, se vuelven a formar y así sucesivamente se van renovando. Los microtúbulos se forman como tal, se originan en el centro organizador de microtúbulos, ubicado en la región del centrosoma, donde se van a encontrar los centríolos. También es conocido como gama tubulina. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una célula, aquí tenemos el núcleo y aquí se encuentra esta región conocida como centrosoma. En el centrosoma se va a encontrar una parte especial conocida como centro organizador de microtúbulos, donde dice matriz pericentriolar. Esto sería el centro organizador de microtúbulos, muchas veces conocido como gama tubulina. Aquí es donde se originan los microtúbulos. Y al originarse los microtúbulos acá, de este centro organizador, ellos se originan en dirección hacia la periferia, es decir, nace aquí y van creciendo poco a poco hacia la periferia, hacia la membrana plasmática. Y entonces, como ellos van creciendo en esta dirección, básicamente, vamos a colocar aquí la flecha, ellos crecen así, en esta dirección, hacia afuera. Todos esos microtúbulos crecen hacia afuera. Entonces, quiere decir que ellos tienen dos polos. Un polo positivo, que es el polo o el extremo del microtúbulo, que crece hacia la membrana, mientras que el polo negativo o extremo negativo es el que está en el centro organizador. Es decir, si esto fuera una flecha, el microtúbulo, la punta de la flecha hacia donde apunta sería el polo positivo. Él crece hacia la membrana plasmática, él crece hacia afuera, mientras que el polo negativo es el que está en el centro, hacia el centrosoma. Ese centro organizador de microtúbulos controla lo que es la cantidad de microtúbulos que se forman, la polaridad, la dirección en la que crecen, la orientación y la organización de los microtúbulos formados. Los microtúbulos están presentes en todas las células excepto en los glóbulos rojos maduros. Pueden estar libres o formando parte de estructuras más complejas, como por ejemplo en los cilios y en los flagelos. Acá tenemos esta imagen, fíjense bien nuevamente. Aquí el centro organizador de microtúbulos, donde se encuentran también estos dos centríolos, y vemos que los microtúbulos crecen hacia afuera. Se van originando, se van uniendo cada vez más proteínas tubulina para así ir formando microtúbulos cada vez más largos que crecen en dirección hacia la periferia, donde se encuentra el polo positivo, y hacia el centro el polo negativo. Función de los microtúbulos. Tienen una función del transporte intracelular, por ejemplo, el transporte o movimiento de las vesículas de secreción, como en el caso de endocitosis o exocitosis, y así también como el movimiento de organelas. Conservan la forma celular, particularmente las formas asimétricas. Favorece la contracción del uso mitótico. Recuerden, el uso mitótico está formado en este caso por microtúbulos. En este caso, vemos acá cómo se forma el uso mitótico, permitiendo el movimiento de los cromosomas. Esto se va a estudiar en la clase de división celular. Y tenemos que determinar además la forma de la célula en la profase, porque los microtúbulos tienen un papel importante en la división celular. Eso se va a ver más adelante. Esta es la célula en la profase. También muy importante, permite el movimiento de los cilios. Aquí tenemos una imagen de los cilios, los cuales se van a mover. Y el movimiento de los flagelos también. Los microtúbulos tienen esa función también. Además, muy importante, interviene en el transporte axónico. ¿Qué quiere decir el transporte axónico? Vemos acá esta neurona. El transporte axónico ocurre exclusivamente en las neuronas. Este es el cuerpo de la neurona o cuerpo celular y este es el axón, esta prolongación. En el interior del axón se encuentran muchos microtúbulos. Estos microtúbulos
presentan proteínas que permiten el movimiento de, por ejemplo, vesículas citoplasmáticas, vesículas de secreción, o también el movimiento de organelas desde el axón hacia el cuerpo celular o desde el cuerpo celular hacia el axón. Es como que si el microtúbulo fuera la autopista que permite el movimiento de esas estructuras, sean vesículas o sean organelas, en una dirección o en otra. Y ese es el transporte axónico, el transporte de esos componentes a través del axón gracias a los microtúbulos. Tenemos también que el microtúbulo controla lo que es el alargamiento y movimiento celular. Ahora, en relación a los microtúbulos se encuentran los centríolos. Los centríolos son cuerpos citoplasmáticos cortos, son estructuras muy pequeñas que se encuentran apareados en forma de bastones visibles al microscopio óptico, donde dice MO es microscopio óptico. Estos centríolos entonces vienen en pares, son 2 centríolos nada más, es un par de centríolos por célula y se ubican en el centrosoma. Aquí es donde se localizan, cerca del núcleo y pueden estar rodeados parcialmente por el aparato de Golgi. Cada centríolo se compone de 9 tripletes de microtúbulos, orientados en dirección paralela al eje longitudinal de la organela. ¿Qué quiere decir esto? Ya sabemos que los centríolos se encuentran en el centrosoma, pero ¿cómo es la estructura en sí? Un centríolo se compone de 9 tripletes de microtúbulos. ¿Qué quiere decir esto? Este es el centríolo. Es una estructura pequeña formada por microtúbulos. Si nosotros vemos el centríolo con otra vista, en una vista superior, si lo vemos por encima, vemos que aquí se encuentran 3 microtúbulos, 1, 2 y 3. Por lo tanto, se forma un triplete. Acá se encuentra otro triplete de microtúbulos, aquí otro triplete y así sucesivamente hasta que se forman 9 tripletes de microtúbulos que se orientan alrededor de un eje, formando una especie de anillo que en realidad sería un cilindro. Y entonces eso sería el centríolo. 9 tripletes de microtúbulos que se unen entre sí por medio de fibrillas conectoras, que son proteínas, y así se forma el centríolo, gracias a esos 9 tripletes. Ahora, muy importante es que los microtúbulos también forman el esqueleto o estructura de los cilios. Recordemos que los cilios se forman de dos partes, un axonema, que es la parte superior o más superficial, y el cuerpo basal, que es el que está ya en el citoplasma, entre el citoplasma y la membrana celular. Cada uno tiene su estructura particular. En el caso del axonema está formado por un par de microtúbulos individuales en el centro del axonema y está rodeado por un anillo formado por un par de microtúbulos, en este caso 9 pares de microtúbulos, aquí hay un par, aquí hay otro par y en total se forman 9 pares de microtúbulos alrededor de estos dos túbulos individuales. Y estos 9 pares de microtúbulos están unidos o relacionados entre sí por medio de estas proteínas que están resaltadas de color rojo, que es la dineína, que es una proteína importante para el movimiento de los cilios. Mientras que el cuerpo basal, es decir, la parte inferior del cilio, está compuesto por 9 tripletes de microtúbulos. Es decir, aquí hay un triplete, aquí hay otro triplete de microtúbulos y así sucesivamente hasta que se forman 9. En pocas palabras, los cuerpos basales tienen la misma estructura que un centríolo. Básicamente, el cuerpo basal tiene la misma forma y estructura de un centríolo. Ahora, ¿por qué los cuerpos basales tienen la misma estructura que un centríolo? Porque los cuerpos basales se producen por replicación repetida de los centríolos y luego que se replican esos centríolos migran hacia la superficie de la célula, hacia la membrana apical, lo que es la membrana plasmática en el dominio apical, y ahí esos centríolos forman lo que son los cuerpos basales. Pero no olviden que los centríolos es un par por célula, son solamente 2 centríolos por célula, que ellos luego se replican para dar lugar a los cuerpos basales. Pero esto para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Aquí tenemos una imagen de los cilios bajo microscopio electrónico. Acá abajo se encontrarían los cuerpos basales y acá lo que es el axonema. Y tenemos acá lo que son los movimientos de los cilios, movimientos rítmicos, que recordemos que esos cilios lo que hacen es barrer o mover sustancias que se encuentran en el tracto digestivo y en el tracto respiratorio. En el tracto respiratorio, por ejemplo, cuando se produce mucho moco a nivel de los bronquios de la tráquea, ese moco es barrido por los cilios, lo mueven, pero también mueven otras partículas extrañas, como por ejemplo las partículas de polvo, ellos mueven también
esas partículas en dirección de la faringe, lo que popularmente conocemos como garganta, para poder expulsar esas sustancias extrañas o el moco en exceso. Finalmente tenemos lo que son las inclusiones citoplasmáticas. Una inclusión citoplasmática es un componente celular no indispensable que puede ser sintetizado por la célula o captado del medio, y a menudo solo permanece en la célula por un tiempo limitado. Fíjense bien de esta definición: componentes celulares no indispensables que se encuentran dentro de la célula, que bien pueden ser producidos por la misma célula, es decir, pueden ser sintetizados, o bien sea captados del medio extracelular, y que a menudo permanecen un tiempo limitado. En pocas palabras, las inclusiones citoplasmáticas son sustancias que se encuentran dentro de la célula, que según esta definición no son indispensables. Sin embargo, no obstante, tenemos que la denominación de inclusión citoplasmática también se aplica, y sobre todo principalmente, a los depósitos de nutrientes y a ciertos pigmentos. Y los nutrientes sí son indispensables para la célula. Quiere decir que esta regla se contradice con esta definición. Por lo tanto, simplemente tengamos en cuenta que una inclusión citoplasmática es la acumulación o depósito de sustancias en el citoplasma. La acumulación, el almacenamiento de sustancias que bien sean producidas por la célula o captadas del medio y que tienen un tiempo limitado dentro de la célula. No necesariamente sea indispensable o no, porque fíjense que con esta regla se contradice a esta, entonces no metamos con que no son indispensables, porque los nutrientes sí son indispensables. Y los nutrientes también son inclusiones citoplasmáticas, en el caso de algunos, no todos. Ya vamos a ver cuáles. Aquí tenemos esta imagen histológica. Fíjense bien, vemos las células, el citoplasma de color rosado, pero ven que en esta área, ven que hay partes de ese citoplasma de las células que están como de color más anaranjado, como más oscuro. Esas zonas más oscuras, entre rojizas y anaranjadas de estas células, como por ejemplo ven acá, como ven acá, ven aquí que la coloración es diferente, es como más oscura, apenas se logra notar, pero esas zonas corresponden a inclusiones citoplasmáticas. Entre las inclusiones citoplasmáticas tenemos los depósitos de nutrientes, como son el depósito de hidratos de carbono, como es el glucógeno principalmente. El glucógeno es el carbohidrato de almacenamiento de nuestras células. Es la forma en que nosotros almacenamos glucosa, es decir, agarramos glucosa, lo unimos a otra glucosa y así sucesivamente hasta formar glucógeno. Se almacena ese glucógeno en forma de gránulos de glucógeno, acumulaciones de ese glucógeno que es un carbohidrato. Se encuentra en la mayoría de las células y es abundante especialmente en los hepatocitos y un poco menos en las células musculares. Los hepatocitos son las células del hígado. En los cortes teñidos con hematoxilina y eosina se observan como espacios blancos irregulares. Es decir, cuando nosotros en un corte histológico utilizamos hematoxilina y eosina, los gránulos de glucógeno no se van a observar como tal, sino que se van a ver como espacios en blanco, espacios vacíos pequeños y de forma irregular. Mientras que si nosotros utilizamos el método de Paz o ácido periódico de Schiff, se colorean los gránulos de glucógeno de un color rojo. Por ejemplo, aquí tenemos este corte histológico de hígado. Este es el hígado, aquí observamos lo que son los hepatocitos. Aquí se aplicó lo que es el método de Paz, ácido periódico de Schiff, en donde vemos que los hepatocitos, dentro de su citoplasma, hay zonas con puntos, zonas irregulares, que son más oscuras, de un color rojo o fucsia, que representarían los gránulos de glucógeno. Estos serían los gránulos de glucógeno que sean así de color fucsia o rojo, zonas punteadas, como pequeños gránulos, que se observan en el interior de los hepatocitos. Esos son inclusiones citoplasmáticas, depósitos en este caso de nutrientes. Tenemos otra clase de nutrientes que también se depositan en las células, que son las gotas de lípidos. Los lípidos son grasas, especialmente aquí vamos a hablar de los triacilglicéridos, los que popularmente conocemos como triglicéridos. Ellos se almacenan en muchas células, pero especialmente en los adipocitos, que son las células especiales encargadas de almacenar la grasa en forma de gotas de lípidos, y los adipocitos forman lo que es el tejido graso, es decir, la grasa del cuerpo. Y también las gotas de lípidos se almacenan en las células productoras de hormonas, hormonas esteroideas, como por ejemplo en las células de las glándulas suprarrenales, en las células de los testículos que producen la testosterona, en las células de los ovarios que producen los estrógenos, progesterona, etc. Todo eso son hormonas esteroideas y en este caso vamos a tener que en los cortes histológicos habituales se extraen los triacilgliceroles, aquí abreviado en TAC,
esos triacilgliceroles durante la preparación por acción de los solventes son eliminados. Es decir, la gota de lípido en esas células, especialmente los adipocitos, esa gota de lípido se barre, se elimina por acción de los solventes durante los preparados histológicos, esas técnicas histológicas que se utilizaron para poder obtener ese corte listo para observar el microscopio. Esas técnicas histológicas causan la eliminación de esas gotas de lípidos. Por ende, se distinguen en las células, en el corte histológico, como agujeros redondos vacíos, espacios blancos, en los sitios del citoplasma correspondiente a donde estaban esas gotas de lípido. Entonces tenemos en este corte histológico, un corte histológico, lo que sería hipodermis, que es el tejido debajo de la piel, que está constituido de grasa, del tejido graso, donde observamos lo que son adipocitos, esto con una tinción de hematoxilina eosina. Veamos acá que estas células son como células grandes, pero observen que son más que todo espacios en blanco. Ustedes dirán, pero aquí yo no veo células. Estos espacios en blanco son parte de las células, son citoplasma. Pero ¿qué sucedió? Ese citoplasma estaba casi totalmente ocupado por la gota de lípido, porque los adipocitos son células que casi toda la célula está llena de grasa, está llena de la gota de lípido. Pero durante el preparado histológico se eliminó por acción de los solventes, se extrajo esa gota de lípido y quedó el espacio en blanco. Esto acá, por ejemplo, vamos a resaltarlo acá. Esto aquí sería una célula, esto que está aquí encerrado. Observen bien, esta sería una célula. Y aquí ven el núcleo que apenas se ve basófilo, un núcleo que sería esta estructura un poquito más oscura. Este sería el núcleo. Y esto sería acá el citoplasma, el poco citoplasma que rodea esta gran gota de lípido, que fíjense que abarca casi toda la célula. Entonces ahí se encontraba esa gota de grasa que fue eliminada. Y así con las demás células, con los demás adipocitos, aquí vemos más adipocitos. Y entonces eso es lo característico, que se ven grandes espacios en blanco irregulares debido a que ahí estaban las gotas de lípidos. Ahora, en los cortes congelados, fijados con formol y teñidos con colorante de Sudán, ahí sí se pueden observar las gotas de lípidos. No se extraen, sino que ahí sí se pueden observar como tal, mientras que acá con hematoxilina y eosina, que son los colorantes más comunes que se usan bajo el microscopio óptico, no se observa como tal la gota de lípidos, sino el espacio en blanco. Con el microscopio electrónico se utiliza una fijación de glutaraldehído o tetróxido de osmio para poder observar bien lo que es la gota de lípido. Finalmente tenemos que otro tipo de inclusiones citoplasmáticas son los pigmentos. Especialmente vamos a resaltar lo que es un pigmento conocido como melanina. Es el pigmento pardo de la piel y del pelo, también del cuerpo ciliar y el iris del ojo. El cuerpo ciliar se ubica dentro del ojo también. Y el iris es lo que nosotros vemos a simple vista del color de los ojos. Es decir, el iris que está teñido por melanina, dependiendo de la cantidad y distribución de la melanina en ese iris, es que va a determinar el color de los ojos de una persona. Eso dependiendo entonces de cantidad y distribución de la melanina. También la melanina se encuentra en las leptomeninges, que son unas capas o membranas que cubren y protegen al sistema nervioso central, y también en la sustancia negra del cerebro, que es una región del cerebro a nivel del encéfalo que presenta también melanina. Esta melanina, presten atención, a nivel de la piel, sobre todo a nivel de la piel, es producida por unas células conocidas como melanocitos. Pero la melanina no se observa en los melanocitos, no, sino que es expresada en los queratinocitos en la piel. ¿Cómo es esto? Vamos a ver acá este corte histológico de piel. Se observa lo que es el estrato basal de la epidermis y se observan los melanocitos y queratinocitos. Veamos acá de cerca. Esta es la epidermis. Esta parte profunda de la epidermis se llama estrato basal, que es donde vamos a encontrar más que todo los melanocitos y queratinocitos, pero sobre todo melanocitos. Si nosotros observamos más de cerca, este sería la piel y vemos acá este conjunto de células que no se logra delimitar bien, pero si observamos bien los núcleos ya sabemos que hay células. Vean acá que hay acá una célula que ven que es como un color más claro, el citoplasma está como de color blanco, ¿lo ven? Y aquí hay otras células parecidas, ¿lo ven? Otras células acá que el citoplasma es como más claro, son células como de color más claro y no se ven de color pardo. Estos son los melanocitos, esto que ven aquí, acá, ven esta célula de color blanco, ven acá esta de color blanco o rosado, acá otra y acá otra. Son los melanocitos, son las células que van a producir la melanina, que es el pigmento pardo de la piel. ¿Qué pasa? La melanina es producida por los melanocitos,
Pero los queratinocitos, que son estas otras células que están alrededor de los melanocitos, ven que en su interior son de color pardo, son de color como marrón. Es porque esos son los queratinocitos que captaron la melanina producida por los melanocitos. Es decir, los melanocitos producen melanina y los queratinocitos captan y atrapan esa melanina, y la melanina se va a observar entonces es en los queratinocitos. Por lo que estas zonas donde ven las células de color pardo o marrón son realmente los queratinocitos, son los que contienen la melanina, mientras que estas otras células que ven de color más claro son los melanocitos que produjeron esa melanina, que es la que está en el interior de los queratinocitos. Acá vemos nuevamente, fíjense bien, los melanocitos, estas células que tienen un color más claro, se ven como blanco o rosado, mientras que los queratinocitos son estas que se ven de color pardo. El citoplasma se ve de color pardo porque son inclusiones citoplasmáticas de melanina. Ahora bien, la melanina no es el único pigmento que se observa en las células. Hay otros tipos de pigmentos, como por ejemplo el polvo de carbón, sobre todo en las células del sistema respiratorio, a nivel de los bronquios. Cuando una persona habita en una zona donde hay mucho polvo de carbón, por ejemplo en las minas, esas personas tienen en sus células, a nivel de los bronquios, inclusiones citoplasmáticas de polvo de carbón y se observan de un color negro por el polvo que captaron esas células, esas partículas de polvo de carbón. También otros pigmentos, los carotenos que son pigmentos de los vegetales, como por ejemplo la zanahoria, es un pigmento de color amarillo rojizo. También cuando una persona consume muchos vegetales con carotenos, tiende a tener una piel de un color más amarillenta, rojiza, y esto es debido a los carotenos que son captados por las células de la piel. Otro pigmento es la bilirrubina, que es un pigmento rojo amarillento, que también causa, en los casos de ictericia, que es cuando hay pigmentación amarillenta de la piel y también de la conjuntiva del ojo, eso también se produce por la bilirrubina, que puede actuar como una inclusión citoplasmática. Y también los casos de hemosiderina, que es una proteína que contiene hierro, que también causa coloración de ciertas células de un color más o menos rojizo, que es causado por el hierro, un color rojizo o pardo. Entonces, hay diferentes inclusiones citoplasmáticas. En este caso, les resalté lo que es la melanina. No olviden seguir en nuestras redes sociales y muchas gracias.